se hace. Hoy, en Así se hace. Anoraks, animación, setas y anillos de oro. Hoy, en Así se hace. Todos los que han vivido un invierno riguroso saben que hay anoraks normales y corrientes y otro tipo de anoraks que abrigan mucho y que pueden llegar a costar 800 euros. La diferencia estriba en los materiales empleados en la fabricación. Un buen anorak debe abrigar pero no pesar. Ser impermeable y cómodo, no ser voluminoso ni dificultar el movimiento del que lo lleva. El diseñador elabora el patrón por ordenador. Un programa adapta el diseño a las diferentes tallas. Con una impresora gigante se pasa el diseño al papel. El sastre extiende las diferentes capas de tejidos con los que se hará el anorak. Extiende el patrón y lo sujeta con alfileres. A continuación, corta varias capas de tejido a la vez con unas tijeras eléctricas. Estas tijeras siguen los perfiles y curvas marcadas en el patrón como si se trataran de las piezas de un puzzle. El producto final constará en realidad de dos prendas que van cosidas. Una prenda aislante dentro y otra cortavientos en el exterior. La fabricación de la prenda aislante interior empieza con un forro de nylon. Encima de él se colocan los componentes clave. Una película para estabilizar y proteger el aislante y el propio aislante, una gruesa capa de poliéster. En esta fase, la capa de aislante es más grande que el forro. Lo hacen así para asegurarse de que cada centímetro quede protegido. Después, pieza a pieza, se cosen las capas. Cada costura lleva un refuerzo en los extremos superior e inferior para aumentar su resistencia. Recortan el aislante que sobra y después cosen los bordes de cada pieza con un cosido invisible para que la capa aislante quede bien sujeta. Una vez acabadas las piezas de la prenda aislante, se cosen todas. A continuación, la prenda cortavientos. La capa externa es de nylon resistente. El forro es de un material especial que tiene unos agujeros diminutos lo bastante grandes para dejar salir la humedad, pero lo suficientemente pequeños como para impedir el paso del viento y las gotas de agua. Serán los que permitan que el anorak respire, pero los que nos protejan al mismo tiempo del agua y del viento. Finalmente llega el momento de unir los dos componentes del anorak. Usando dos hilos resistentes, cosen las costuras que son de punto calado. El anorak lleva el menor número de costuras posibles para que no se rompa el aislante e impida la entrada del aire. Unen las dos prendas solo en los puntos necesarios: cuello, puños, dobladillo y a lo largo de la cremallera. Pero no lleva una cremallera normal. Está hecha de un nylon resistente a la corrosión, con un cursor niquelado que dura 7 veces más que un cursor normal. Hasta ahora han cosido el anorak del revés. Ahora lo colocan del derecho para rematarlo. Estos resistentes broches tienen unas fuertes fijaciones que se anclan a las fibras de material, de modo que el tejido no se desgarre con el uso. Algunos anoraks llevan bordados decorativos. Los diseñadores utilizan un programa informático para el diseño. La máquina automática borda 5 anoraks a la vez. Se tarda 1 hora y cuarto en rematar el intrincado bordado de esta lechuza. El resultado final es un anorak con estilo, cuya arma secreta es la capa oculta de aislante. Atrapa el aire en el interior.
Después el cuerpo lo calienta, creando una buena protección contra el frío invernal. En la época dorada de las películas de animación, los animadores dibujaban cada una de las ilustraciones a mano. Hoy hacen gran parte del trabajo por ordenador, pero eso no significa que sea menos artístico. Todo empieza con el guión. Este contiene no solo los diálogos, sino también las descripciones físicas de los personajes y los fondos. El director artístico empieza creando los personajes. Los dibuja a lápiz. Cuando termina, marca el dibujo con un rotulador de punta de fieltro. A continuación, borra las marcas de lápiz. Añade sombras para darle relieve. Una vez que ha dibujado todos los personajes, pasa a los fondos. Y después a los objetos que aparecen en ellos. El encargado del storyboard dibuja la película sobre el papel escena a escena. El equipo de producción seguirá el storyboard del mismo modo que un modisto sigue el patrón. Amplían los dibujos, los escanean en el ordenador y después se reproducen en orden cronológico. Esto crea lo que se denomina un animatic, una versión bidimensional de la película, pero sin la animación. En caso de que el director decida cambiar, por ejemplo, una vista a nivel del suelo por una aérea, se dibujará de nuevo la escena desde ese nuevo ángulo. Mientras tanto, los animadores se ocupan de dar vida a los personajes. Utilizando un software especial, construyen un esqueleto que se ajusta al cuerpo del personaje. Cuando mueven el esqueleto, el software hace que el cuerpo se mueva con él. Consiguen que los personajes sean tridimensionales, empleando una técnica llamada wireframe. Primero elaboran la silueta del personaje como una estructura de alambre. Después le añaden el color y la ropa. A continuación, pulen el personaje modificando los rasgos faciales, añadiendo texturas y sombras. Utilizan un software especial para sincronizar la boca del personaje con el diálogo. El técnico trabaja sílaba a sílaba, reproduciendo los movimientos de la boca con cada sonido. Es un proceso muy laborioso que puede llevar varios meses. Otro animador se encarga de los efectos luminosos. La iluminación es tan importante en los dibujos animados como en una película con actores reales. Le da relieve y hace que todo resulte más realista. Los animadores cortan y pegan los personajes y objetos a los fondos. Con los movimientos de los personajes programados en el ordenador, los animadores transforman la versión bidimensional de la película en una animación tridimensional. Es como un primer montaje de la película. Mientras en el estudio, la banda sonora cobra forma. Los actores graban el diálogo de los personajes. El técnico de sonido mezcla las voces, la música y los efectos sonoros usando un software especialmente diseñado. Sincronizan la banda sonora con el primer montaje de la película. Después pulen el primer montaje jugando con los colores y las texturas y suavizando los movimientos de los personajes. Al fin están acabados. ¿Has cenado alguna vez hongos? Si
Si has comido setas, la respuesta es sí. En general solemos considerar vegetales a estas delicias en forma de paraguas, pero técnicamente son hongos. ¿Alguien quiere tortilla de hongos? Las setas crecen en el compost, y preparar ese compost es toda una ciencia. El proceso empieza con estiércol de caballo y paja. Se necesita un equilibrio adecuado de humedad y aire, porque las setas necesitan ambas cosas para crecer. Los que cultivan setas tienen que remover la mezcla con frecuencia para que se airee, además de regarla todos los días durante una semana. Este proceso desencadena una gran actividad química y biológica. Se forma amoníaco y los microorganismos crecen y se reproducen, liberando calor. Un buen compost necesita un contenido de nitrógeno de un 2%. Así que los agricultores añaden un suplemento de nitrógeno, estiércol de pollo. También le añaden yeso, un mineral que mejora la estructura del compost y neutraliza su acidez. Al cabo de 1 o 2 semanas, dependiendo de cómo evolucione el compost, se introduce en un compostador que lo riega, lo airea y lo mezcla. El compost sale de color marrón chocolate y huele a amoníaco. Después se pasteuriza para eliminar cualquier tipo de insecto o larva. Calientan el compost a 58 grados centígrados durante 8 horas y a 45 grados durante 5 días. Después, durante unos días más, lo enfrían gradualmente hasta que alcanza los 25 grados, mientras los microorganismos transforman el amoníaco en una proteína nitrogenada, un nutriente de las setas. El compost, al fin, está listo. El agricultor siembra granos de trigo inoculados con los micelios de las setas, finos hilos de hongos que actúan como raíces. En la parte superior del compost colocan una capa de tierra y musgo. Los micelios absorben el agua de la tierra y los nutrientes del compost. 2 semanas después, empiezan a salir setas diminutas. Crecen rápido, doblan su tamaño cada 24 horas y lo hacen en relativa oscuridad. Las plantas verdes necesitan la luz del sol para la fotosíntesis, pero las setas no. Lo que sí necesitan las setas es aire, porque respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas verdes hacen lo contrario. Días más y las diminutas setas están desarrolladas y listas para la recolección. Los recolectores deben arrancarlas con cuidado para no dañar las raíces, ya que si quedan intactas brotarán más setas cada 3 o 5 días durante unas 3 semanas. Colocan las setas recogidas en un refrigerador justo por encima de 0 grados durante una media hora para detener el proceso de crecimiento. En la cadena de envasado pesan las setas y las colocan en unos recipientes boca arriba. Una máquina perfora el plástico que las cubre para que las setas puedan respirar, lo que permite que se conserven por más tiempo. Las setas se guardan en una nevera hasta que son enviadas a las tiendas al día siguiente. Es un proceso que dura 12 semanas, desde que se hace el compost hasta que llegan a los supermercados. Las joyas de oro han sido un símbolo de riqueza y estatus desde la antigüedad. Pero hoy no son un artículo exclusivo de los ricos. Cualquiera puede tener un anillo o un colgante de oro. Eso sí, con menos incrustaciones de diamantes.
Ya en el año 2000 a.C., los reyes y reinas egipcios se engalanaban con joyas de oro que llevaban incrustaciones de piedras preciosas. Cuando los españoles zarparon hacia el Nuevo Mundo en 1492, descubrieron las obras de arte de oro puro y piedras preciosas de los mayas y los aztecas. Hoy, las piezas elaboradas en oro y piedras preciosas están fuera del alcance del ciudadano medio, salvo el anillo de diamantes, que sigue siendo el símbolo tradicional del compromiso. El cliente y el diseñador deciden primero cómo será el anillo. El diseñador mide el dedo del cliente para determinar el tamaño de la pieza. Después hace un boceto del diseño acordado, un anillo de compromiso con 3 diamantes. El diseñador trabaja con un tipo de cera especial. Con un compás, mide y marca la anchura del anillo y después corta la cera. Coloca un calibrador sobre un utensilio cilíndrico con marcas de diferentes tamaños de anillos llamado mandril. Ajusta el compás al tamaño del anillo y marca el diámetro interno en el bloque de cera. A continuación, coge la fresa de vaciar y perfora la cara interna del molde. Después, talla la cara externa del molde de cera. Usando de nuevo el compás, hace unas marcas en la cara externa donde irán los gallones. Después, con una fresa de marcar muy fina, los talla. Con una lima los redondea y perfila las curvas del anillo siguiendo el diseño. Tras colocar unas garras de cera, añade un bebedero al molde. A continuación, coloca el bebedero en la base del cilindro que el orfebre usará para fundir el anillo. La base se coloca sobre la plataforma de una bomba de vacío. El orfebre coloca un cilindro encima de la base y después vierte un material de revestimiento. La campana de vacío absorbe todo el aire. Esta es una parte clave, porque si quedara alguna burbuja de aire, el anillo tendría imperfecciones. Tras pasar menos de 1 minuto en la bomba de vacío, el cilindro se introduce en un horno a una temperatura de 732 grados centígrados. El molde de cera se evapora y en el revestimiento endurecido queda un hueco con la forma exacta del anillo. A continuación, derriten el oro. El contenido de oro de una pieza se mide en quilates. Cuantos menos quilates, menos oro y más aleación. Metales más baratos como el níquel, la plata o el cobre. 5 horas después, el cilindro se saca del horno y se mete en una centrifugadora. La máquina gira durante 1 minuto. La fuerza centrífuga lanza el oro líquido contra el molde de revestimiento que está dentro del cilindro. El orfebre sumerge el cilindro en agua fría. Esto enfría el oro y hace que el revestimiento se desintegre. Lo que queda es el anillo fundido en metal. Pero la superficie es rugosa, así que aún falta la parte final del proceso. El orfebre cierra el bebedero y se pone a trabajar. Lima y pule el anillo hasta que la superficie está lisa. Después pone su sello y la marca correspondiente a los quilates. Coloca el anillo en el mandril y lo golpea para que quede perfectamente redondeado. El orfebre se lo entrega a un especialista en pulido. Su función es dejarlo brillante y reluciente, utilizando una serie de discos pulidores. A continuación pasa a manos de un especialista en engastar piedras preciosas. El engastador endereza las garras que sujetarán los diamantes. Después, con una fresa cónica muy fina, hace la caja en el interior de las garras. Los bordes de los diamantes quedarán perfectamente encajados en las ranuras. Reajusta las garras y a continuación coloca los diamantes, asegurándose de que queden bien sujetos. Coloca un diamante de 1 quilate en el medio y 2 diamantes de medio quilate a cada lado. El orfebre entonces introduce el anillo acabado en una máquina de ultrasonidos. Las vibraciones del agua penetran en cada rincón y recoveco y lavan el anillo. Finalmente coloca el anillo bajo un chorro de vapor caliente para eliminar cualquier posible residuo. Y ¡voilá!
Con un anillo como ese, ¿quién no daría el si quiero?